A simple vista, la humildad real y la falsa modestia se parecen mucho. Ambas evitan presumir. Ambas rehúyen el protagonismo exagerado. Ambas pueden sonar discretas, incluso elegantes. Pero por dentro, nacen de lugares opuestos. La humildad real nace de la seguridad. La falsa modestia nace del miedo. Y confundirlas tiene un precio alto. La falsa modestia suele disfrazarse de virtud. Frases como, no es para tanto, cualquiera podría hacerlo, yo no soy nadie especial, suenan bien. Parecen maduras. Pero muchas veces no expresan humildad, sino incomodidad con el propio valor. Una necesidad de rebajarse para no incomodar, para no destacar, para no exponerse. La humildad auténtica no necesita rebajarse. Tampoco necesita inflarse. Simplemente se reconoce con honestidad. El estoicismo lo tenía claro, la virtud no está en negarte, sino en verte tal como eres. Sin adornos, pero también sin desprecio, porque despreciarte no es humildad. Es ignorancia de ti mismo. Aquí hay una señal clave para distinguirlas. La falsa modestia busca aprobación indirecta. La humildad real no busca nada. Cuando alguien se rebaja constantemente, muchas veces espera que el otro lo eleve. Que diga, no hombre, si eres muy bueno, es un juego sutil, socialmente aceptado. Pero sigue siendo dependencia del reconocimiento externo. La humildad real, en cambio, puede aceptar un elogio sin incomodarse y sin hincharse. Puede decir sí, esto lo hago bien, sin sentir culpa, porque no confunde reconocer una capacidad con sentirse superior. La falsa modestia también suele venir acompañada de comparación constante. Necesita asegurarse de no parecer demasiado, de no salirse del grupo, de no provocar envidia, y para lograrlo se autorreduce, se esconde, se frena. Y ahí ocurre algo grave, te haces pequeño para que los demás se sientan cómodos. Eso no es humildad. Eso es autocensura. La humildad real no se ajusta al tamaño de los demás, se mantiene fiel a la verdad. Si sabes algo, lo sabes. Si eres bueno en algo, lo eres. Y no necesitas ni gritarlo, ni esconderlo. Este vídeo no va de animarte a presumir ni a destacar a la fuerza. Va de algo más fino, dejar de confundirte, de dejar de usar la modestia como refugio del miedo. Y de empezar a entender que la humildad auténtica no te resta fuerza, te la ordena. En el siguiente bloque vamos a profundizar en por qué la falsa modestia suele ser socialmente premiada, por qué parece más bonita que la humildad real, y cómo ese premio inicial suele esconder un coste a largo plazo en respeto, autoestima y claridad personal. La falsa modestia suele caer bien. Es cómoda. No incomoda a nadie. Y precisamente por eso, el entorno la premia. Cuando te rebajas, no generas fricción, no despiertas envidia, no obligas a otros a mirarse a sí mismos, encajas. Y encajar tiene recompensa social inmediata, aprobación, simpatía, sensación de pertenencia. El problema es que esa recompensa es superficial y cara. Porque el aplauso que recibe la falsa modestia no se basa en quién eres, sino en cuánto te reduces. Socialmente, decir no es para tanto es más aceptable que decir esto lo hago bien. Reconocer tu valor sin arrogancia incomoda a quien no ha hecho el trabajo interno. Les recuerda sus propias inseguridades, en cambio cuando te minimizas les ofreces alivio. Tranquilo, no me salgo del guión. La falsa modestia funciona como un sedante social. Pero ese sedante tiene efectos secundarios. A largo plazo, te vuelves invisible. Tus capacidades se diluyen, tus límites se confunden. Y lo que empezó como cortesía termina siendo subestimación. No porque los demás sean injustos, sino porque tú has enseñado a verte pequeño. El estoicismo advertía de esto con claridad. Vivir según la aprobación externa es vivir a merced de otros. Hoy te aplauden por rebajarte. Mañana te ignoran por lo mismo, porque nadie respeta de verdad a quien no se respeta a sí mismo.
Además, la falsa modestia crea un conflicto interno constante. Sabes que hiciste algo bien, pero lo niegas. Sabes que tienes una habilidad, pero la escondes. Esa negación repetida erosiona la autoestima, no de golpe sino por desgaste. Tu mente aprende que expresar verdad sobre ti es peligroso, y empieza a autocensurarse incluso cuando no hace falta. También hay un efecto práctico muy claro. La gente deja de confiar en tu criterio. Si siempre dices que no es para tanto, otros asumen que realmente no lo es. Te dan menos responsabilidad. Te escuchan menos. No porque no valgas, sino porque tú mismo has desinflado el valor de lo que aportas. La humildad real, en cambio, no necesita caer bien a todo el mundo. Prefiere ser honesta antes que cómoda. Y esa honestidad, aunque al principio incomode, genera algo más sólido: respeto. Aquí está la trampa. La falsa modestia te da aceptación rápida pero frágil. La humildad auténtica tarda más, pero sostiene. En el siguiente bloque vamos a entrar en algo crucial: cómo la humildad real se manifiesta en la práctica, cómo se nota en el comportamiento diario y por qué no necesita ni rebajarse ni proclamarse para ser reconocida. La humildad real no se anuncia. Se nota en cómo actúas cuando nadie te está evaluando. No necesita frases bonitas ni gestos estudiados. Se manifiesta de forma práctica, casi sobria. Y precisamente por eso muchos no la reconocen al principio. Están acostumbrados a confundir humildad con autorrebaja, cuando en realidad son opuestas. La humildad auténtica empieza por algo muy concreto: conocimiento preciso de uno mismo. La persona humilde sabe qué hace bien y qué no. No exagera sus virtudes, pero tampoco las niega. No dramatiza sus errores, pero tampoco los oculta. Los ve como datos, no como amenazas. Puede decir aquí soy bueno, sin incomodidad. Puede decir aquí no lo sé, sin vergüenza. Eso es fortaleza interna. Otra señal clara es la ausencia de necesidad de comparación. La humildad real no necesita medirse constantemente con otros para validarse. No compite por estatus emocional. No entra en juegos de quién sabe más, quién es mejor, o quién queda por encima. Se centra en hacer bien su parte y seguir aprendiendo. La falsa modestia, en cambio, suele estar muy pendiente del entorno. Ajusta su discurso según quien escucha. Se encoge frente a unos y se infla ligeramente frente a otros. La humildad real es estable, no cambia de tamaño según la sala. También se nota en la relación con el aprendizaje. La persona realmente humilde aprende rápido, porque no defiende su ego, escucha sin ponerse a la defensiva, pregunta sin miedo a parecer ignorante, corrige sin dramatizar. Para ella, mejorar es más importante que quedar bien. Los estoicos valoraban esto por encima de casi todo: la capacidad de aceptar correcciones con serenidad. No porque toda corrección sea justa, sino porque la reacción tranquila indica dominio interno. No necesitas proteger una imagen cuando no dependes de ella. Otra diferencia clave aparece en el liderazgo y en la responsabilidad. La humildad real no evita el peso, no se esconde cuando hay que decidir. Puede asumir un rol visible sin sentirse superior, y puede retirarse sin sentirse menos. No necesita protagonismo, pero tampoco lo rehúye si es necesario. La falsa modestia, en cambio, suele evitar posiciones claras. Prefiere quedarse en un segundo plano para no exponerse. Y eso, aunque parezca prudente, a menudo es miedo disfrazado. Y hay un detalle muy revelador: cómo reaccionas ante el reconocimiento. La falsa modestia se incomoda, se rebaja, niega. La humildad real acepta el reconocimiento con gratitud y sigue adelante. No lo usa para inflarse, pero tampoco lo rechaza como si fuera algo sucio. Lo integra con naturalidad, porque no pone su identidad ni en el elogio ni en la crítica. La humildad auténtica no te hace pequeño, te hace claro. Claro contigo. Claro con los demás. Claro con la realidad.
En el siguiente bloque vamos a hablar de por qué la falsa modestia, aunque parezca inofensiva, termina debilitando tu posición personal y profesional. Y cómo aprender a salir de ella, sin convertirte en alguien arrogante ni desagradable. La falsa modestia no suele sentirse como un problema. Se siente como educación, como prudencia, como ser buena persona. Y por eso es tan peligrosa. Porque mientras crees que estás siendo discreto te estás restando, no de forma dramática, sino silenciosa, poco a poco. En conversaciones, decisiones y oportunidades que pasan de largo porque tú mismo te colocaste un paso atrás. Cuando minimizas constantemente lo que haces bien, envías un mensaje claro: esto no es tan importante, y el entorno aprende rápido. Empieza a tratar tu aportación como algo secundario. No por maldad, sino por coherencia con lo que tú mismo transmites. Aquí ocurre algo clave. La percepción externa suele seguir a la percepción interna. Si tú no te tomas en serio, los demás tampoco lo harán. La falsa modestia también afecta a tu criterio. Empiezas a dudar incluso cuando sabes que tienes razón. No porque estés equivocado, sino porque te has entrenado a no ocupar espacio, a no incomodar, a no destacar. Y esa autocensura termina afectando a la calidad de tus decisiones. El estoicismo advertía de esto con claridad. Negar la verdad, incluso la verdad sobre uno mismo, debilita el carácter. No porque te vuelvas arrogante si te reconoces, sino porque vivir en contradicción constante erosiona la confianza interna. Además, la falsa modestia crea resentimiento oculto, porque hay una parte de ti que sabe que te estás escondiendo, que podría aportar más, que podría decir más, que podría asumir más responsabilidad. Y cuando no lo haces por miedo a destacar, esa parte se frustra. Y la frustración que no se expresa, se convierte en desgaste. También hay un coste profesional evidente. Las oportunidades no siempre llegan al más capaz, sino al más visible con criterio. Y visibilidad no es exhibicionismo. Es claridad. Es saber explicar lo que haces, sin rebajarlo ni adornarlo. La falsa modestia te deja fuera de ese espacio. Pero quizá el efecto más grave es este: confundes humildad con pequeñez. Empiezas a creer que para ser una buena persona tienes que esconder tus capacidades, que destacar es sospechoso, que reconocer tu valor te hace arrogante. Y esa creencia te limita más que cualquier obstáculo externo. La humildad real no te pide que te hagas pequeño. Te pide que seas honesto. Honesto con lo que sabes. Honesto con lo que no sabes. Honesto con lo que aportas. Y esa honestidad es la base del respeto. En el último bloque vamos a cerrar con algo esencial: cómo practicar humildad auténtica en el día a día sin caer ni en la arrogancia ni en la falsa modestia, y por qué ocupar tu lugar con serenidad es una de las formas más sanas de fortaleza interior. La humildad auténtica no consiste en desaparecer. Consiste en ocupar tu lugar con serenidad. No más grande. No más pequeño. Exactamente el que te corresponde. Cuando dejas atrás la falsa modestia, no te conviertes en alguien arrogante, te conviertes en alguien claro, claro al hablar, claro al decidir, claro al asumir responsabilidades. Ya no necesitas inflarte ni rebajarte, simplemente dices la verdad sobre ti, sin adornos y sin disculpas. Practicar humildad real empieza por algo muy concreto: dejar de mentirte hacia abajo. Si hiciste algo bien, lo reconoces. Si tienes una habilidad, la nombras. Si sabes algo, lo dices. No para imponerte, sino para ser útil. Porque esconder lo que sabes no es virtud, es desperdicio. Al mismo tiempo, la humildad auténtica te permite aceptar límites sin vergüenza. Decir, no lo sé, pedir ayuda, escuchar correcciones, cambiar de opinión. No porque te sientas menos, sino porque no necesitas proteger una imagen frágil. Tu identidad no depende de quedar bien. El estoicismo lo expresaba así: vive conforme a la verdad, no conforme a la opinión.
La verdad incluye tus capacidades y tus límites. Negar cualquiera de los dos es perder contacto con la realidad. Y sin contacto con la realidad, no hay fortaleza duradera. Ocupar tu lugar también implica tolerar algo incómodo, no gustar a todo el mundo. Habrá quien se sienta intimidado por tu claridad, quien prefiera tu versión rebajada, quien te critique por haberte crecido, cuando en realidad solo dejaste de esconderte. Eso no es tu problema, es el ajuste natural cuando dejas de jugar pequeño. La humildad real no busca aprobación, busca coherencia. Y esa coherencia se nota, genera respeto, no inmediato, no ruidoso pero sólido. La gente confía más en quien sabe lo que vale y lo que no, porque no hay juego, no hay manipulación, no hay falsa modestia esperando validación. Aquí está el cierre. La falsa modestia parece humilde, pero nace del miedo. La humildad real parece simple, pero nace de la fortaleza. Una te hace invisible. La otra te hace confiable. Cuando eliges la humildad auténtica, no necesitas compararte, ni justificarte, ni esconderte. Simplemente haces tu trabajo, dices la verdad, y sigues creciendo. Y en un mundo lleno de ruido, esa sobriedad es una forma muy rara y muy poderosa de carácter.